Un saludo a todos. La verdad es que ya iba siendo hora de que retomara la actividad del videoblog y es cierto que esta semana ya era imposible dejarlo pasar. Hemos tenido tres noticias espectaculares relacionadas con el mundo de la ciencia. En primer lugar, se ha conseguido la primera imagen de un agujero negro. Esto, dicho así, puede parecer muy fácil o muy sencillo, pero creedme si os digo que es el resultado de un trabajo impresionante realizado por una enorme cantidad de científicos y con un desarrollo tecnológico que lo único que va a hacer va a ser mejorar con el paso del tiempo. Así que hay que estar muy atentos, ¿de acuerdo? Seguramente habréis visto la imagen en los telediarios, en los periódicos, en los medios digitales, porque la verdad es que ha copado toda la información relacionada con la ciencia, incluso más allá, es decir, ha cogido espacio a las noticias más mundanas, digámoslo así. En segundo lugar, hemos tenido los resultados de un trabajo muy interesante que ha hecho la NASA, el estudio de dos gemelos, los hermanos Kelly, que uno de ellos ha pasado más de 1000 días en la Estación Espacial Internacional. Lo que se ha hecho es realizar un estudio comparativo para ver cómo evoluciona o cómo se desenvuelve el cuerpo humano en el espacio en estancias muy prolongadas. Este trabajo también es muy relevante. Y por último, otra noticia también espectacular y que vamos a tratar ahora un poquito más de profundidad, es la descripción de una nueva especie del género Homo. Esto tampoco es que, vamos a hablarlo ahora con profundidad, pero la mayor importancia para mí es que se ha descrito en un lugar donde no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a que se describan especies nuevas fuera de África o de Europa, y en este caso se ha hecho en Filipinas. Los estudios paleoantropológicos que se están haciendo en el sudeste asiático, en Asia en general, nos van a aportar una información que hasta ahora no disponíamos. O sea que vamos por partes. Bueno, respecto a la última anotación en el blog, ha sido Ice Bridge. Es un análisis de un documental en el que se desarrolla la llamada hipótesis solutrense. Esta hipótesis lo que plantea es la llegada de los primeros migrantes al continente americano, no por donde habitualmente conocemos, que es por Siberia, atravesando el norte de Asia, llegando a Siberia y atravesando Beringia, sino que lo plantea por el otro lado, por el lado del océano Atlántico, es decir, una travesía a través de un puente de hielo, de un pretendido puente de hielo entre Europa y el continente americano, llegando por lo tanto a la costa este americana. Como digo, en esta anotación lo que hago es analizar ese documental donde se plantean las hipótesis arqueológicas, la hipótesis genética y también el desenvolvimiento cultural de las personas que hicieron este pretendido viaje, y lo pongo en contraste con lo que sabemos actualmente, lo que la arqueología nos dice actualmente, lo que la genética nos dice, para que podamos contraponer, porque en el documental la verdad es que aunque se plantea que dos científicos defiendan la postura contraria a la hipótesis solutrense, lo cierto es que el peso que se le da a sus explicaciones es ínfimo en comparación con las explicaciones que se dan respecto al desarrollo en sí de la hipótesis solutrense. Por lo tanto, hay mucha información, es un tema que está muy debatido, y en cualquier caso, como ya sabéis los que habitualmente seguís este blog, para mí el tema de las migraciones y en particular la llegada de nuestros antepasados al continente americano es un tema apasionante porque implica muchas cosas. No solo es cómo y por dónde llegaron estos antepasados, sino qué desarrollo cultural tuvieron que hacer, cómo pudieron realmente hacer ese camino en una época en la que, recordemos, estamos hablando del último máximo glacial, es decir, una época en la que la mayor parte del continente americano, así como Europa, estaban cubiertas completamente de hielo, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, es un tema muy interesante, muy apasionante, que vamos a seguir profundizando en las anotaciones del blog en próximas semanas. Así que nada, espero que os guste y, como siempre, aunque no me hagáis mucho caso, por favor, comentar, hacer cualquier tipo de comentario o destaquéis aquello que os ha quedado más dudoso para que podamos profundizar, y estaré encantado de intentar resolveros esas dudas. Bueno, respecto a la noticia de la semana, aunque ya he dicho que hay tres noticias que son realmente espectaculares, yo me voy a centrar en la relacionada con la evolución humana.
Se trata de la descripción de una nueva especie del género Homo, la han llamado los científicos Homo luzonensis, y lo que me gustaría destacar en primer lugar es que se ha descrito una nueva especie del género Homo en un lugar donde no estamos acostumbrados. Habitualmente las especies aparecen en África o en el continente europeo, y esta se ha descrito en la isla de Luzón, de ahí su nombre, en Filipinas. He de deciros que de hace un par de años o 3 está habiendo un crecimiento exponencial de la información paleoantropológica que proviene del sudeste asiático en concreto y de Asia en general. Hace mucho tiempo que tenemos información de China, de ahí aparece Homo erectus, Homo pekinensis en aquel momento, pero era cierto que aparte de aquella pequeña región del continente asiático, poco se había estudiado del resto. Y cada vez más están apareciendo informaciones, no solo arqueológicas, sino de estudios del medio ambiente, del clima, y resultados como el presente, donde conseguimos describir una nueva especie por los restos hallados en una cueva. Concretamente se trata de la cueva de Callao. Dicho esto, también hay que decir que esta descripción aparecida en Nature no aparece de la nada, valga la redundancia. En el año 2010 ya se publicó el resultado de un análisis de un hueso de un metatarso del pie de esta misma especie. Lo que pasa es que en aquel momento, dado que solo se contaba con ese hueso del pie, no se fue más allá de plantear que se trataba de un Homo sapiens. Por la antigüedad, que se dató en 67.000 años antes del presente, y por la morfología, que efectivamente, aunque como digo, no se pudo profundizar porque solo se contaba con un pequeño fósil, ya se planteaba que era un Homo sapiens. Ahora, con la publicación de 12 nuevos fósiles, ya tenemos una imagen un poco más completa, y esa nueva imagen más completa es la que permite a los investigadores decir que estamos ante una nueva especie. Por decirlo brevemente, la mayoría de los fósiles se trata de dientes, ¿de acuerdo? Estos dientes, pese a que son más pequeños de lo normal, tienen rasgos muy parecidos o muy semejantes a Homo sapiens. Esto por sí solo no sería una noticia, por lo menos no una noticia tan relevante como la que estamos escuchando. ¿Qué es lo que hace que tengamos una nueva especie? Pues lo que hace esto es que el análisis de los nuevos fósiles del pie y de las manos, que son de apariencia más antigua, más anterior, son rasgos más primitivos, esta mezcla de novedad o de modernidad, perdón, en los huesos, en los dientes, parecido a Homo sapiens, y esta antigüedad en la morfología de los pies y de las manos, más parecida incluso a los australopitecos, esa mezcla, como digo, es lo que hace que los científicos planteen una nueva especie. Evidentemente, cuando uno lee este artículo y cuando uno se pone a pensar acerca de la presencia de un Homo en una cueva en Filipinas, rápidamente llama la atención la existencia o el recordar Homo floresiensis, que también aparece en otra cueva en la isla de Flores, en Indonesia. Aquí parece que sucede algo parecido. Muchos paleoantropólogos han puesto el hincapié en que se trata de una especie reducida, de tamaño reducido, aunque los científicos de este artículo no profundizan en ello, puesto que no hay suficiente información de los fósiles para plantear estatura o talla. Lo cierto es que la insularidad, el hecho de que esta especie haya evolucionado en una isla, la convierte en una firme candidata a parecerse a Homo floresiensis, es decir, una especie que ha visto reducir su tamaño con el paso del tiempo debido a su aislamiento en una isla. A esto hay que añadir otro dato muy relevante, y es que la isla de Luzón ha estado separada del resto del continente desde hace 2 millones de años, lo que nos plantea cómo llegaron estos miembros del género Homo hasta allí en un primer lugar. Esto es un tema muy relevante y muy interesante, puesto que las dudas que se planteaban en su momento respecto a cómo llegó Homo floresiensis a la isla de Flores y cómo llegaron nuestros antepasados a Australia, se une ahora un poco más de antigüedad con relación a este nuevo miembro de nuestro género. Por último, lo que quería plantearos es la posible relación filogenética de esta especie con el resto del cuadro que tenemos de la evolución humana. Es decir, se plantean ahora mismo dos opciones: o
Homo luzonensis deriva de Homo erectus, que sabemos que estaba en el continente asiático desde hace muchos cientos de miles de años, o bien deriva de Homo sapiens, una vez que Homo sapiens abandona África y en su camino hacia la ocupación del resto del continente asiático, una población pudo verse aislada en esta isla y evolucionar aisladamente. Esta cuestión, evidentemente, ahora mismo no tiene una respuesta clara. Y no la tiene porque no se ha podido realizar un estudio genético de estos fósiles, dado que las condiciones ambientales en las que se han conservado dentro de la cueva no permiten un análisis de ese ADN que se ha visto degradado. Hemos de tener en cuenta en cualquier caso que las técnicas de estudio de ADN antiguo están evolucionando a una velocidad realmente vertiginosa, y no solo por el estudio en sí del ADN que se pueda recuperar en los huesos, sino también del ADN que queda depositado en los suelos de esas cuevas. Es decir, hay estudios ya publicados que permiten hacer un análisis genético a través de los restos que han quedado en los suelos de las cuevas. Como digo, en cualquier caso los investigadores son conscientes de esta posibilidad y evidentemente vamos a ver en un futuro no muy lejano cómo tras el avance de la tecnología de análisis de ADN antiguo vamos a intentar obtener más información de esta especie. En definitiva, se trata de un descubrimiento muy relevante que arroja más preguntas de las que responde, lo cual es esencial para el avance de la ciencia. El obtener nuevos datos que nos hacen plantearnos y chocar con los esquemas que tenemos hoy en día es lo que hace evolucionar la ciencia y avanzar hacia una respuesta hasta intentar obtener una respuesta más completa acerca de la realidad y en este caso acerca de cómo se ha producido la evolución de nuestra especie. Nada más, quería terminar comentando que evidentemente en una anotación posterior voy a profundizar más en este trabajo para que podáis leerlo y lo contrastaremos y lo analizaremos. Perdón. El libro que quiero recomendaros esta semana se trata de Arqueomanía, Historias de la Arqueología, escrito por dos Manueles, Manuel Pimentel y Manuel Navarro. Estamos ante un libro fascinante. Es un libro que, a modo de guía de viajes, nos permite conocer los yacimientos arqueológicos de lugares tan apasionantes como en la sabana africana, Tartesos, las Islas Baleares, las Islas Canarias o incluso de Egipto. Se trata de un viaje, un recorrido por las historias de aquellos descubrimientos arqueológicos que han marcado una importancia crucial en nuestro conocimiento del pasado. Y lo que me gusta destacar de este libro es cómo te llega la información de estos descubrimientos, es decir, la intrahistoria que hay, lo que hay detrás después de publicar un resultado de un estudio más o menos objetivo acerca de nuestro pasado, qué hay detrás, cuál es la labor de los arqueólogos, cómo realizan su trabajo, cómo se desenvuelven en su trabajo diario en tratar de desentrañar los misterios del pasado. Como digo, es un libro muy interesante, acaba de salir hace pocos días, así que en breve tendréis una reseña más en profundidad en el blog. Bueno, pues eso es todo por esta semana. Como he dicho al principio, espero volver a retomar la habitualidad de este videoblog. Como siempre, os agradecería que compartierais el vídeo, hicierais comentarios o en las anotaciones del blog para que me hagáis ver cuáles cosas puedo mejorar, que no ha quedado demasiado bien explicado, en definitiva, para que interactuemos y nada, de nuevo agradeceros que estéis ahí y os espero y os emplazo a las próximas anotaciones. Un saludo.